Vamos a hablar hoy del mapa del tesoro. Voy a decirte unas palabras y las irás anotando en una hoja de papel. Es importante que hagas esto porque cuando estén anotadas vamos a hacer un juego. Vamos a descubrir por qué nos sentimos tan insatisfechos, por qué sentimos dolor, por qué sufrimos. Y vamos a ver el mapa, el camino para llegar a la comprensión, la paz, el amor, la felicidad y la prosperidad. ¿Estamos listos? Empecemos. Primer palabra. Mal genio. Rebeldía. Mutismo. Miedo. Rencor. Angustia. Desconfianza. Agresividad. Yo soy así. Susceptibilidad. ¿Por qué yo? Mala cara. Yo no me dejo de nadie. Pereza. Ira. Culpa. Posesividad. Celos. Lucha. Timidez. Egoísmo. Ansiedad. ¿Por qué siempre a mí? A mí es al único que me dicen. Defensividad. No me toca. Territorialidad. Ahora vamos a tachar la limitación que pienses que no tienes. Las que no tachamos son los escollos que necesitamos trabajar para poder llegar a nuestro tesoro interior. Así que podemos tachar varias, todas las limitaciones que pensemos que no tenemos. Las que no tachamos son los escollos que necesitamos trabajar para llegar a nuestro tesoro interior. Lo que llevamos en nuestro interior es igual a nuestra riqueza. Si alguien esconde totalmente su tesoro, se le olvida el camino para llegar a él y se vuelve miserable. Por el contrario, si utiliza a diario su tesoro interior, siempre tendrá satisfacción en su vida. En general, las personas que viven en la miseria no saben ni quieren servir, no conocen cómo amar y tienen en su interior resentimiento, odio y deseo de venganza por lo que creen que es injusto. Es mejor no esconder nuestro tesoro. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque culturalmente se nos lanza el siguiente imperativo. Deja de andar con esa sonrisa idiota. No sé de qué te ríes, sé serio. Sin embargo, ser serio es esconder los valores. La cultura también nos dice que no podemos ser tiernos ni afectuosos porque todo lo meloso es falso. Y además, los demás van a abusar de uno si uno se deja. Así, la cultura sigue empujándonos a desarrollar nuestras limitaciones, por lo que si seguimos sus mandatos terminamos escondiendo nuestro tesoro para que no nos lo roben y para que no nos agredan ni nos interpreten mal. De esa forma nos hacemos serios, nos volvemos amargados y frustrados, desciende nuestra energía y caemos en la miseria. Si la vida de un ser humano no es excelente externamente, es porque tiene sus tesoros escondidos. El tesoro interior no fluye a menos que hagamos algo para conseguirlo y así beneficiarnos de él. Para que el tesoro fluya es necesario romper los esquemas
limitantes que la cultura nos transmitió y que se implantaron en nuestra personalidad como limitaciones autoimpuestas, es decir, como algo que mantenemos en nuestro interior sin saberlo. Algunas de estas limitaciones tienen que ver con la comunicación. Comunicar es dar siempre lo mejor de nosotros y recibir con amor lo que otros nos ofrecen. Compartir la riqueza que tenemos con la de otras personas requiere aprender a expresarla de una manera muy agradable, y para esto debemos cuidar la comunicación. La comunicación debe ser armónica y tener estas 4 pautas: apoyar, aceptar, asumir y autovalorar. La comunicación es una técnica. Una cosa es saber hablar y otra saber comunicar. Establecemos la comunicación a través de la mirada, con una sonrisa, con las actitudes y con el tono de voz. Solo podemos reconocer la riqueza en los demás cuando ellos la muestran, y solo podemos valorar nuestra propia riqueza cuando producimos satisfacción en otros. ¿Qué hay que hacer para recibir siempre lo mejor? Dar siempre lo mejor que se tiene. No se puede recoger una cosecha diferente de la que se sembró. Por ello, demos siempre lo mejor de nosotros en todas las circunstancias, sin preocuparnos de cómo son o qué hacen los demás, porque ese problema no es nuestro, y así recogeremos siempre lo mejor. Si guardamos y escondemos nuestro tesoro por miedo a que se acabe o nos lo roben, tampoco nos servirá para nada. A veces lo escondemos tanto que nosotros mismos no somos capaces de disfrutarlo y nos volvemos esclavos de algo que no nos reporta ningún beneficio. ¿Por qué hacemos eso? Fundamentalmente por ignorancia y por egoísmo, en el caso de lo físico. Solo ocupamos el lugar que nos corresponde y la vida siempre nos da lo correspondiente con nuestra actitud manifestada. Cada quien encuentra en su vida lo mismo que permite que se manifieste desde su interior. Jamás podemos huir de aquello que necesitamos vivir para aprender a reconocer el amor dentro de nosotros y así permitir que se manifiesten todas las experiencias que vivimos. No hay nada que temer, porque la vida coloca a cada quien en el lugar y las circunstancias correspondientes, de acuerdo con las cualidades y habilidades que demuestra. Cada quien encuentra en su vida lo mismo que permite que se manifieste desde su interior. Jamás podemos huir de aquello que necesitamos vivir para aprender a reconocer el amor dentro de nosotros y así permitir que se manifieste en todas las experiencias que vivimos. No hay nada que temer, porque la vida coloca a cada quien en el lugar y las circunstancias correspondientes de acuerdo con las cualidades y habilidades que demuestra, para que allí pueda realizar un trabajo y cumplir una misión. Nuestro único deber con la vida es decidir en cada momento qué cualidades vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro comportamiento y aceptar con confianza lo que la vida tiene para nosotros. De acuerdo con lo que decidamos hacer, así será lo que nos espera en el futuro. A lo largo de nuestras experiencias de vida, acumulamos en la mente falsedades y verdades, porque desde el mismo instante de nuestra concepción hasta el momento en el que le devolvemos este vestido físico a la tierra, siempre estamos recibiendo cosas para nuestra mente, algunas útiles y otras no. Unas son basura y otras son valores, pero cuando todo está mezclado ni siquiera sabemos lo que tenemos. El mundo que cada uno ve es el que tiene en su interior, pues es la proyección de los valores internos. Por eso, si queremos otro mundo, no es necesario cambiarlo. Cambiemos, eso sí, lo que hay en nuestro interior.